terminamos cantando en esta última canción de que confiaremos en su gracia, ¿no es cierto? Y hoy día, justamente el tema tiene que ver con el concepto de la gracia, el concepto en realidad de la elección, una doctrina que se conoce como la elección incondicional. Es un tema, podríamos decir, difícil de asumir o de comprender en nuestro formato muchas veces mundano o formateado por este mundo. Así que estas oraciones que hacemos por el predicador son tan importantes siempre porque necesitamos gracia para entregar el mensaje y gracia para que el Señor la pueda hacer entender claramente en su iglesia. Mire, quiero comenzar hoy día con una imagen. No sé si ahí Diego nos va a poner. Sí, debería estar ahí. Eso. ¿Conoce esa pintura? ¿La ha visto alguna vez? ¿Sabe de qué se trata? A lo mejor la ha visto, pero ¿dónde está? En la Capilla Sixtina. Muy bien. Es uno de los frescos conocido como la creación de Adán, que pintó el famoso pintor Miguel Ángel Buonarroti, por ahí por el 1510. Fue una obra encargada por el Papa para adornar la famosa Capilla Sixtina. Hasta el día de hoy se conserva y es una de las grandes obras de arte de la humanidad. Pero puse en detalle lo que se ve ahí. No sé si alcanza a ver claramente el detalle de la mano de Dios tocando a la mano de Adán. Fíjese que Dios está extendiendo su mano, ¿no es cierto?, estirándola lo más posible, y se ve a Adán de alguna manera en una pose un tanto relajada y con el índice un poco mirando hacia abajo, como dando a entender que dependiera de él, de Adán, tocar al Creador. Y esta gráfica de verdad ilustra bastante bien lo que la gente piensa acerca de la salvación. La gente piensa que la salvación es una decisión del hombre, es algo que Dios ofrece y que nosotros tenemos la posibilidad de tomarlo o no tomarlo. Pero cuando estudiamos la Biblia en profundidad, la doctrina de la elección, donde Dios soberanamente elige a pecadores para llevarlos al cielo, a veces hiere la soberbia y el ego de las personas. Y quiero hoy día, justamente a raíz de lo que estamos estudiando en Mateo, profundizar sobre esta doctrina. Y lo vamos a ver haciendo el ejemplo, o el contraste más bien, entre lo que fue la vida de Pedro y este episodio que nos corresponde ver, que es el episodio de traición de Pedro, comparado con la traición de Judas. Eso lo vimos hace como unas 3 o 4 semanas. Recordará que Judas también fue un traidor, también besó a su maestro y lo entregó a las autoridades. Pero Pedro no hizo algo menor, hizo prácticamente, de otra manera, pero prácticamente una traición también. Pero ciertamente los destinos de ellos fueron diferentes. Sabemos que Judas terminó colgado y después cayó y se evisceró en un campo que él compró. Y vemos que Pedro, lo reconocemos hasta el día de hoy, su nombre está en la historia porque fue uno de los grandes apóstoles de Jesús, que siguió una vida amparada por nuestro Señor y que podemos decir con seguridad que hoy día está en el cielo. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer, enfocado a la historia y a algunos versículos que vamos a revisar, es ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué uno terminó tan mal y otro terminó bien en el cielo? ¿Era algo que corresponde al hombre o a ellos, decisiones que tomaron, o hay algo más profundo que tiene que ver con Dios? Esa es la pregunta que iremos hoy día a responder. Pero primero, como siempre, vamos a leer los versículos que corresponden. Hoy día cerramos el capítulo 26. Búsquelo ahí en su Biblia. Quiero que se ponga de pie. Y los vamos a leer juntos del versículo 69 al 75, al final del capítulo. Vamos a leer juntos y después orar para que Dios nos guíe en esta palabra. Dice Mateo 26, 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí,
También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Puede tomar asiento. Oremos por estos versículos. Señor, estamos reunidos en tu casa, en este lugar que la hemos hecho una congregación para ti. Estamos todos queriendo escuchar tu voz. Y una vez más, Señor, a través de su gracia infinita, de su amor, por cada uno de nosotros, provee palabra verdadera, palabra tuya, para poder entender, Señor, lo que hay en el corazón humano, lo que hay en nosotros, lo que hubo en Pedro, lo que hubo en Judas. Y por qué nuestro comportamiento es así, por qué muchas veces, a pesar de comprometer, Señor, traicionamos tu nombre, Señor. Llega hasta lo más profundo a través de este mensaje, que tú puedas renovar nuestro entendimiento, aceptar, Señor, cómo es tu voluntad, y especialmente estar confiados en la salvación cuando tú nos das, Señor. Bendice estas cosas que vamos a hablar. Ayúdame, Señor, a enseñarlas con claridad, y que cada uno de mis hermanos reciba tu palabra como tal, como palabra de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre que tenemos un versículo o un pasaje como este, tenemos que explicar un poco el contexto, lo que está sucediendo. Y en el caso de estas porciones son muy bien retratadas en casi todos los evangelios. Marcos, Lucas, Juan aportan información que la vamos a ir sumando a la acción que tenemos de este conocido apóstol llamado Simón, hijo de Jonás, pero comúnmente lo conocemos como Pedro, porque ese fue el sobrenombre que le puso nuestro Señor. Y recuerde un poquito la historia. Colguémonos, si lo tiene ahí a la vista, en el versículo 51, donde comienza un poquito a ser más protagonista Pedro en la historia, porque recuerde que cuando van a apresar, en el versículo 51 nos muestra que Pedro, cuando van a apresar al Getsemaní, a Jesús, saca una espada y le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Eso lo habíamos visto. Y Jesús, por supuesto, detiene esa acción violenta, sana la oreja de ese hombre, y ahí sencillamente él le da una instrucción a Pedro que guarde su espada, porque el que a espada, ¿no es cierto?, trata a espada va a perecer. Nos enseña Jesús muchas cosas en ese pasaje también, que lo analizamos. Pero después de que es apresado Jesús, recuerde, todos los discípulos lo abandonan. Eso dice el versículo 56 de Mateo. Pero siguiendo el Evangelio de Juan, el relato de Juan de estos mismos hechos, nos muestra que después de haber arrancado de el Getsemaní, Juan y Pedro van a donde está Jesús apresado y donde lo están enjuiciando, que es justamente donde vivía Caifás, el sumo sacerdote de ese momento. Y el Evangelio de Juan, en Juan 18, 15 al 18, no lo busque, sino que le quiero mencionar el lugar físico. Es el patio del sumo sacerdote, donde estaban las personas que habían ido a apresar a Jesús, y a donde va Juan, que conocía a alguien de los funcionarios, y le permiten entrar a estar esperando lo que resulta del juicio, un juicio que ya lo vimos, un juicio muy equivocado, un juicio con testigos falsos, que se presentó contra Jesús. Ahí se da esta escena que vamos a profundizar. En el pórtico del patio, dice Juan, comienzan las acusaciones por parte de una criada, de una mujer que parece que velaba o era la portera de ese lugar. Y aunque hay más aporte de los otros evangelios, el Evangelio de Mateo, el que estamos leyendo, es el que pone los mayores detalles de la reacción de Pedro. Y de verdad, cuando usted revisa estos versículos, se da cuenta que lo que hizo Pedro no fue menor. Fue una traición alevosa, consciente, reiterada, contra lo que él se había comprometido. ¿Se acuerda que se había comprometido? Versículos anteriores. ¿Qué le dijo a Jesús? Que aunque todos lo abandonaran, él iba a seguir. Y aunque todos, ¿no es cierto?, él, si era necesario ir a la muerte,
Él iba a ir a la muerte con Jesús. Pero algo pasa en nosotros, y quiero ponerlo en ese contexto, que no podemos sostener nuestra palabra, que fallamos, que pecamos. Y Pedro lo hace de una manera muy horrible. Veamos un poco cómo se da esto. Primero entonces estamos con Pedro en el patio del sumo sacerdote. Y estaban en ese lugar entonces mujeres, una portera, habían otros calentándose en una fogata, era muy en la madrugada. Y lo primero que nos dice el versículo 70, cuando le preguntan a Pedro, Pedro, tú estabas con Jesús Nazareno, la primera, defensa que él tiene, la primera negociación es muy humana y muy tradicional también en nosotros. Él lo primero que dice en el versículo 70 es, no sé lo que dices. No sé si le ha pasado a usted, pero a veces cuando a usted le preguntan algo y quiere evadir la respuesta, aunque la sepa, usted dice, no, si yo no tengo idea de eso. No sé de lo que me estás preguntando. Es la manera chilena, lo vamos a decir así, de hacerse el loco, ¿no es cierto? Pedro le pregunta, oye, ¿tú estabas con Jesús? No sé de qué habla, yo no tengo idea. La primera es parece muy inocente, muy simple la manera de sacarse el bulto, pero es una manera también mentirosa, porque por supuesto cuando usted dice, no sé de qué habla y sabe de lo que se habla, es porque está mintiendo y está tratando de hacerse el loco, le insisto, para no recibir la acusación. Bueno, la primera podríamos decir fue un poquito irrelevante esa forma de negarlo, pero viene el versículo 61 y dice, saliendo él a la puerta, le vio otra mujer, había otra persona de sexo femenino, y le dijo a los que estaban allí, es decir, tal vez lo apuntó y le hizo mostrarse al resto de los que estaban ahí calentándose, y dice también, estaba con Jesús Nazareno. ¿Qué es lo que hace Pedro? Ahora, a la segunda acusación y delante de más gente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué dice? Jura que no lo conoce. ¿Y se acuerda lo que estudiamos los días martes con respecto al juramento? A ver, ¿quién se acuerda? El juramento es algo bien importante, y que nosotros ya lo estamos entendiendo porque lo estudiamos en la confesión de fe, que es que usted pone de testigo a Dios. Usted está diciendo, Dios es mi testigo cuando jura que esto que digo es verdad, o esto que me comprometo a hacerlo, lo voy a hacer. Y Pedro está jurando abiertamente en falso porque claramente lo conocía. O sea, aquí ya hay un pecado flagrante porque él conocía a Jesús y está jurando que no lo conoce. Y pone además a Dios como su testigo en un juramento falso. Pecado grave. Versículos 73 y 74, de nuevo, revisemos. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, probablemente, y eso lo dice, por ejemplo, Lucas, nos dice que se sentó a calentarse junto al fuego, en Lucas 22, 56, cuando se acercó a los que estaban ahí, habían más personas. Dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Imagínense cómo esto va escalando. Imagínense que estaban ahí las personas que fueron a detener a Jesús, al huerto, lo vieron a él. Y por eso, de hecho, el reporte del Evangelio de Juan es que estaba un familiar de Malco, al que Pedro le había cortado la oreja. O sea, era imposible de desconocer que él era Pedro. Todos lo conocieron, todos estuvieron ahí. Muchos habían llevado a Jesús y lo vieron estando con él. Pero ¿qué es lo que hace Pedro? Imagínense cómo se descontrola. Él tenía hasta un acento galileo, que lo descubría. Bueno, no sabemos cómo es ese acento, pero nosotros podemos darnos cuenta, en nuestro Chile, en Latinoamérica, de dónde la persona, de acuerdo a cómo tenga su acento. O sea, él está negando, imagínense, negando su propia identidad, lo que es. Está negando de dónde nació, con tal de zafar y jurar nuevamente que él no conoce a tal hombre. Y aún más nos dice que él comenzó a maldecir. Yo me imagino, y si Pedro hubiese sido chileno, se parecería mucho a cuando usted ve esas detenciones de jóvenes que los pillan justo robando y no sé si se ha dado cuenta. La mayoría, cuando los detienen, empiezan a echar una serie de garabatos, una serie de rosarios ahí contra la autoridad o contra la persona que lo detiene.
Esa es la manera de defenderse, como de decir, no, y hay muchos episodios virales ahí en redes sociales y es muy, digamos, malo lo que hacen, pero es muy parte de nuestra cultura. Como una persona cuando es vista en el pecado infraganti, trata de sacarse ese descubrimiento, ¿no es cierto?, ese pecado, ese delito que ha cometido, echando garabatos y diciendo, no están equivocados conmigo, yo no soy el que robó en el supermercado. Yo me imagino a Pedro, ¿no es cierto?, diciendo de manera fuerte, a gritos incluso, echando una serie de garabatos y jurando que no conocía a su Señor. Es grave, es serio, no es una respuesta simple y de una vez, son 3 veces preguntado de manera escalada cómo él va a negar a Jesús. Y el versículo final, el versículo 74, al final, en la última frase dice, y enseguida cantó el gallo. Bueno, quiero hacer una aclaración en esta parte porque sé que todos tenemos la imagen transmitida generalmente por las películas de que justo sale el gallo, se para tal vez en un techo y se siente cantar. Pero hay algunos comentaristas que estuve revisando, uno de ellos William Barclay, que dice que lo más probable es que no haya sido el ave de corral el que haya cantado. Esto le va a parecer a lo mejor un poco extraño. Para la historia da lo mismo. Hay una señal que se escucha y que le da justamente a entender a Pedro que se cumplen las palabras de Jesús. Pero ¿qué es lo que dice William Barclay? Dice que la casa del sumo sacerdote estaba en el centro de la ciudad, ¿ya? Y en Jerusalén no habían corrales, no habían gallos, gallinas, porque se entendían como animales un poco impuros que podían ensuciar la santidad de Jerusalén, que era la ciudad santa, así se le conoce a Jerusalén. Y por lo tanto no había cerca, muy cerca, corrales donde hubiesen aves. Pero sí existía algo que se daba en una torre llamada Antonia, que quedaba cerca del sumo sacerdote, de la casa del sumo sacerdote, y donde se hacían cambios de guardia por parte de los soldados romanos. Y justamente a las 3 de la mañana, por medio de un toque de trompeta, que se conocía como el gallicinium, que significa en latín el canto del gallo, se hacía un cambio de la guardia romana. Entonces William Barclay dice, no es probable que haya sido el canto de un gallo, sino lo que se escuchó en la Torre Antonia, cerca de ese lugar, fue el cambio de guardia a las 3 de la mañana. Eso nos da también la idea de la hora en que sucede esto, que a las 3 de la mañana toca el cambio de guardia y eso es lo que escucha Pedro y eso era lo que se refería a Jesús al decirle el canto del gallo. Vas a escuchar el canto o el toque de la diana o de la trompeta, del cambio de guardia, y entonces habrá pasado lo que te dije a ti. Como sea, haya sido un gallo verdadero o haya sido este toque de trompeta, es claro que Pedro se dio cuenta lo que había hecho. Y ahí viene el versículo final, donde dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ahora, si usted va a Lucas para complementar, es mucho más explícito en un detalle. Lucas 22, 61 dice, entonces, vuelto el Señor, cuando viene el canto del gallo, dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Da el detalle de que Jesús podía ver hacia el patio y que vio exactamente en ese momento a Pedro y lo miró a los ojos probablemente. Y ahí entonces Pedro, debemos imaginar, tal vez como un puñal en el corazón, sintió esa mirada de Jesús que le decía, ¿viste? Lo hiciste, te lo dije. Y por supuesto la consecuencia fue salir de ahí huyendo a llorar amargamente. Esos son los hechos, esas son las circunstancias, eso es lo que pasó. Ahora, ¿cuál es el análisis que tenemos que hacer de este fragmento? Aparte de decir ya que Pedro fue alevoso en su manera de traicionar a Jesús, tenemos que hacernos la pregunta, porque estamos ante otro pecado de traición, ¿no es cierto?, flagrante, y antes teníamos el de Judas, que fue bastante similar en el sentido práctico, ambos lo traicionaron. Pero justamente tenemos que atender a cuál es la diferencia de los resultados que tenemos.
Un Judas después ahorcándose y cayendo para eviscerarse, como Pedro después vuelve a ser un seguidor de Jesús y el más famoso o el más connotado, que recorre muchas partes de Europa predicando el Evangelio. ¿Por qué uno termina así? ¿Por qué uno realmente era más fuerte? A lo mejor uno podría pensar, su carácter era el de Pedro más fuerte y por eso pudo sobreponerse a esta traición. ¿Será que a lo mejor Judas era medio depresivo y al tiro se sintió mal, se humilló y de alguna manera en su debilidad y su depresión entonces decidió no vale seguir viviendo y mejor me mato? ¿Fue tal vez que uno realmente se arrepintió porque lloró y porque lloró mucho, entonces verdaderamente hay un arrepentimiento ahí fuerte y el otro solamente no lo sintió tanto? ¿Hay algo en la persona, en el carácter o en la forma de reflexionar sobre un pecado que lo cambia todo y que hace que uno esté en el cielo hoy día y que podemos decir con certeza que Judas está en el infierno? ¿Qué es la diferencia de estos dos personajes? Escucho ideas. ¿Cuál será? ¿Qué es lo que hay de fondo que hace que las conductas de nosotros sean de una manera u de otra o terminen con resultados tan diferentes? Bueno, si no lo sabía, ahora se lo vamos a explicar. Esto no tiene que ver con la persona, tiene que ver ni con el carácter, ni con las capacidades, sino que tiene que ver con Dios. Y con Dios incluso, se le voy a decir así, desde antes que nacieran, cada uno de ellos tenían un destino diferente, que solamente su historia de vida delató o demostró la elección, y por eso hablamos de la doctrina de la elección incondicional que Dios da. A usted le va a parecer, si es primera vez que lo escucha, algo un poco ofensivo, un poco difícil de procesar, y efectivamente es así. Las personas tienden a pensar que tienen una oportunidad con Dios, que pueden decidir, que Dios está ahí esperándonos, que está, de hecho, está rogando que abra la puerta de su corazón para que uno acceda a Él. Que Dios no anda buscando, ¿no es cierto?, pidiendo, ¿no es cierto?, miguitas de ternura, como era esa canción, para que nosotros la aceptemos. Pero la Biblia nos habla de otras cosas. Efesios 1:4 dice que según nos escogió en Él, en Dios, antes de la fundación del mundo, antes que el mundo existiera. La Biblia es enfática y habla muchas veces de la elección, de que Dios nos ha escogido. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Porque el pensamiento natural es que hay injusticia por esto en Dios. Pobre Judas que terminó tan mal. Y como Pedro, que hizo lo mismo, ahora está en el cielo. ¿Por qué Dios no le dio a los dos lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nuevamente les quiero recordar que siempre esto es soberanía de Dios, porque Él nos creó, porque de Él es este mundo. Y no podemos echarle la culpa a Dios de nada de estas cosas malas que hacemos, porque eso viene realizado de nuestras propias decisiones, de nuestra propia voluntad. Cada uno pecó porque decidió finalmente pecar. Pero Dios y la gracia lo que hace es cambiar nuestro destino eterno y corregir nuestras desviaciones. Y esto es esencial que lo veamos retratado, como le decía, en estas dos personas, en Judas y en Pedro, que son equivalentes en el sentido que ambos estuvieron con Jesús, ambos escucharon de Él, vieron los milagros, ambos tuvieron esta tremenda traición, pero sus destinos fueron totalmente diferentes. Hace 3 semanas más o menos yo le explicaba, y voy a volver a citar algunos versículos, sobre la opinión que Jesús tenía sobre Judas. Aunque lo trató con deferencia, lo trató igual que sus apóstoles, cuando dijo, uno de ustedes me va a traicionar en la mesa, nadie apuntó a Judas, sino que nadie sabía quién era el traidor. Pero Jesús sabía desde un principio, y eso lo dice Juan capítulo 6, 70, 71. Lo vamos a revisar de nuevo, aunque lo vimos hace algunas semanas. Mire lo que Jesús dice, y estas son palabras de Jesús. Sobre Judas, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, los eligió para ser sus discípulos especiales o apóstoles, y dice, ¿y uno de vosotros es diablo?
Versículo 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús lo escogió para que fuera uno de sus apóstoles, pero Jesús sabía que en el fondo este hombre había maldad. Y había maldad como en cualquiera de nosotros también. Pero nunca se le otorgó la gracia, nunca Dios lo tomó para cambiar su vida, sino que lo accedió a que estuviera y fuera parte de los 12, pero manteniendo su conducta. Juan 17:12, también lo revisamos hace algunas semanas, les vuelvo a recordar, cómo Jesús hace la diferencia entre Judas y el resto de los apóstoles. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, es Jesús orando acerca de su partida, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, a los que eran de Dios y los que eran de Jesús, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Sino, ¿quién se perdió? El hijo de perdición, es decir, Judas, para que la escritura se cumpliese. Dios permitió que existiera un Judas que Dios no le infundió maldad, no le infundió pensamientos siniestros, sino que él actuó de su misma maldad haciendo lo que estaba acostumbrado a hacer. Recuérdese que él robaba de la bolsa, que era una persona que se fijaba en otras cosas, no adoraba a Jesús, lo seguía falsamente. Ese era Judas. Por eso que Dios nunca es autor de la maldad ni del pecado, sino que sencillamente lo que hace en el mundo es que las personas que odian a Dios, que desprecian al Creador, que viven su vida desordenada y que viven en constante pecado, muchas veces Dios las deja, las abandona en su propia maldad. Y entonces Dios no es injusto. ¿Qué es lo que hace Dios con la persona que es maldadosa? La deja hacer, deja que continúe su camino, que se vaya al precipicio solito. Y finalmente Dios, que es justo, tiene que darle justicia a una persona que ha matado, que ha robado, que ha mentido, que ha hecho pecado. ¿Y cuál es la justicia de esas personas? Lo que Dios indica al que pecare. Ezequiel dice que al que pecare, al alma que pecare, esa alma morirá. Ese es el destino eterno de todos aquellos que están en pecado, es decir, todos nosotros. Y si siguiéramos en ese camino, sin ser salvados por Dios, terminaríamos justos o justamente en el infierno, correctamente enviados al infierno, por razón de nuestro pecado. Pero ¿cuál es la diferencia entonces con Pedro? Pedro también estuvo en los 12, también Dios lo escogió, pero Dios lo escogió para salvación. Y lo preservó en la salvación a pesar de sus pecados. La elección, por eso titulé esta prédica, la elección a pesar de nosotros. Y esa es la más buena o la mejor noticia del mundo, que Dios nos preserve a pesar de cómo somos. A pesar de mi pecado y su pecado, que continuamente fallamos. No somos diferentes que Judas ni que Pedro. Sencillamente Dios escogió para salvación a Pedro y a Judas lo dejó pasar como cualquier o mucha gente en este mundo. Y eso es importante que lo entendamos, y esa diferencia a veces, yo insisto, esta doctrina puede parecer difícil de asumir, pero la Biblia lo acredita muchas veces. Una vez al pastor Spurgeon, Charles Spurgeon, pastor inglés muy famoso, se le preguntó acerca de esta doctrina y le citaron justamente, y vino una feligresa y le dijo, pastor Spurgeon, yo no entiendo este versículo, Romanos 9:13, que dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. La mujer le preguntaba a Spurgeon, yo no entiendo por qué Dios a Jacob dice que lo ama y a Esaú lo aborrece. Y Spurgeon le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo problemas con ese versículo. Yo puedo entender que a Esaú Dios lo aborreció porque fue un traidor también, fue una persona mala, se acostó con mujeres, desobedeció a sus padres, y que Dios haya aborrecido a Esaú por su pecado es tremendamente justo, le dijo Spurgeon, estoy parafraseando. Pero le dijo, yo no entiendo a Dios cuando perdona y ama a Jacob, que engañó también a sus padres, que desobedeció a sus padres. Eso es lo que no se entiende.
Y cuando analizamos estas cosas, tenemos que decir lo mismo. Yo no entiendo por qué Dios tuvo compasión de Pedro, por qué lo volvió a levantar, por qué lo cuidó hasta el final de sus días, por qué fue escogido. Nadie sabe este misterio de la elección. ¿Por qué Dios escoge a uno y deja a los demás hacer su vida tranquilamente en pecado? Pero tenemos que dar gracias a Dios si hemos sido escogidos. Y Pedro, hasta el final de sus días, se decía que cuando escuchaba cantar el gallo, lloraba porque se acordaba de su elección. Y mire, veamos un poquito más cómo se defiende esta historia con Pedro, cómo realmente podemos ver en la Escritura que Pedro fue cuidado por la gracia de Dios, por el amor de Dios, porque desde siempre fue su escogido. Veamos en Lucas 22, 31, 32. Creo que está también para que lo leamos y lo analicemos. Lucas 22 es también pasaje paralelo a Mateo 26. Y lo que le está diciendo Jesús a Pedro en estos versículos es justamente advirtiéndole que iba a pasar una dura prueba porque se iba a sentir muy mal después de haber traicionado a Jesús. De eso está hablando. Jesús le avisa a Pedro antes que suceda. Mire lo que le dice Jesús. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Satanás, no es Dios, es Satanás el que quiere que caigamos en pecado, que nos muevan a veces el piso, que seamos tentados. Dios nunca es causa de tentación para nadie, solamente el diablo y sus propios recuerdos pecaminosos lo pueden hacer caer. Aquí activamente viene Satanás, pide permiso para mover, para zarandear, ¿no es cierto? Conoce esa expresión. Zarandear es cuando se mueve una gavilla de trigo, ¿no es cierto?, para separar muchas veces la paja del grano. Y así se usa en muchas acciones en las cosechas. Lo zarandeó, ¿no es cierto?, lo movió, lo batió literalmente. Esto fue algo que le dolió a Pedro. Tenemos que concluir que fue algo terrible para Pedro. Y él, por supuesto, lloró amargamente. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué no hizo por Judas? Jesús se lo advirtió y oró por él para que su fe no fallara. Y aún le dice: cuando vuelvas, porque yo sé que vas a volver, porque mi oración va a ser efectiva, porque el Espíritu Santo es efectivo en cuidar a los suyos, entonces confirma después a tus hermanos. Y esto también pasa con nosotros. Yo creo que muchas veces nos hemos sentido zarandeados por el pecado, por el dolor de haber pecado, por Satanás a veces haciendo sus fechorías en nosotros. Tenemos dolor cuando hemos pecado, es cierto. Y aún sentimos que a lo mejor no podemos seguir. ¿Cómo voy a volver a la iglesia? ¿Cómo voy a volver a sentarme a escuchar la palabra? ¿Cómo voy a volver a orar con Dios si he pecado de esta manera tan grotesca, tan fea? Yo no sé, pero yo me he sentido así muchas veces. No sé si usted. Pero si se ha sentido así y es un elegido de Dios, entonces sepa que Dios está intercediendo, como Jesús lo menciona con Pedro, así también dice la Biblia, que Él intercede por nosotros, que está a la diestra del Padre cuidando de nuestra vida cristiana espiritual. No es solamente que es Pedro el privilegiado. Jesús es un intercesor al lado del Padre por nuestra vida pecaminosa. Y mire cómo sigue la historia con Pedro. Quiero ahora llevarlos a Juan capítulo 21. No voy a leer todo el texto, le voy a contar un poquito qué pasa en ese último episodio de reconciliación, porque Jesús se reconcilia con Pedro el traidor. A pesar de que él había traicionado a Jesús, es Jesús el que lo va a buscar. Juan 21, del 1 al 17, ahí está esa historia. Lo que pasó es que después que Jesús resucitó, les había dicho en Mateo 26, 32 que tenían que ir a Galilea, que allá se iban a encontrar con él una vez resucitado. Y efectivamente Pedro y los apóstoles van a Galilea. Pero en un momento, nos dice la historia relatada en el capítulo 21 de Juan, ellos salen a pescar, 7 discípulos, entre ellos Pedro, salen a pescar, ellos vuelven a su vida, a hacer la vida que tenían antes de conocer a Jesús.
Recuerde que Pedro, su hermano Andrés, Jacob y Juan eran pescadores. Vuelven a pescar. Y cuando están pescando, ¿no es cierto?, ven a una persona en la playa, un hombre sentado, que les pregunta cómo va la pesca. Ellos dijeron, honestamente, no hay nada que hemos pescado. Él les dice, echen a la derecha y van a encontrar. Tiran las mallas hacia la derecha y milagrosamente se llena de peces. Entonces ahí Juan cae en cuenta y le dice a Pedro, ese es el Señor. Ellos bajan rápidamente del bote, se ciñe la ropa, dice Pedro, se había sacado, y baja y encuentra a Jesús sentado en una fogata con peces y pan. Es decir, le había preparado un desayuno a su traidor. Piensen en eso. Qué hermoso es Jesús. Cómo perdona y cómo da perdón. ¿Cómo nos perdona cuando hemos fallado? Perdón. Entonces, Jesús les prepara un desayuno y ellos comen con Jesús. Y después de comer, después de haber comido el desayuno, Jesús habla con Simón y le dice, Simón, hijo de Jonás, versículo 15 de Juan 21, ¿me amas más que estos? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y mire, este episodio es realmente hermoso, es realmente amoroso. Porque recuerda el lugar donde Pedro había traicionado a Jesús. ¿Dónde fue? En el patio del sumo sacerdote, calentándose en unas brasas, en un fuego que se había hecho en esa noche de la traición. Y aquí Jesús prepara o recrea la misma escena. Recrea una fogata a la orilla de la playa, como diciendo, fallaste en este lugar, vamos a volver desde acá, vamos a reiniciar desde acá y vamos a recomenzar entonces de nuevo tu vida cristiana. A lo mejor para Pedro el estar ahí sentado sin que Jesús le dijera nada, porque nos dice que Jesús le preguntó ¿por qué me traicionaste? Como lo habríamos hecho nosotros. No le pide explicaciones a Pedro de por qué lo traicionó, por qué fallaste. No, Pedro no se justifica, solamente come en silencio para que Jesús le diga si lo ama. Y es interesante porque 3 veces Jesús le pregunta, porque 3 veces Pedro lo niega, 3 veces le pregunta a Pedro si lo ama. Sencillamente le pregunta si lo ama. No le dice por qué lo hiciste, por qué fuiste así, no le recrimina nada, sencillamente lo mantiene en su amor, lo mantiene bajo su protección. Porque Dios, efectivamente, su amor, su gracia es tan poderosa con nosotros, es tan bueno con nosotros, que no anda poniendo el dedo en la llaga como lo hacemos. No anda echándonos la culpa y, ¿no es cierto?, atormentándonos después de haber pecado. Él olvida realmente cuando hemos fallado. Él perdona y echa nuestros errores, nuestros pecados a la profundidad del mar. Así como está lejos el oriente del occidente, así hace desaparecer nuestros pecados. Y con Pedro hizo eso. Hizo eso porque quería, y ahí viene el resultado de esta doctrina tan hermosa de la elección, de sentirnos seguros con Dios, de saber que nos va a perdonar a pesar de nuestros pecados. Quiere que nosotros entendamos en nuestra mente por qué es Dios así. Mire, nosotros no somos así y no podemos entender cómo Dios nos perdona tanto. Cómo Dios ya ha perdonado todo en su vida, todo su pasado, todo su presente, todo lo que ahora a diario a veces comete errores y pecados. Y aún lo ha perdonado de los pecados futuros que todavía no comete. Porque Dios lo ama por la eternidad. Con cuerdas de amor, dice a Jeremías, te he amado. Y es un amor eterno. Nosotros no nos cabe eso en la cabeza. Vivimos a tan corto plazo
dudamos de las personas, siempre con desconfianza, pero con Dios usted puede confiar en seguridad. Y lo hace así para que usted finalmente verdaderamente se arrepienta. Y aquí viene el otro concepto derivado de esto, que el arrepentimiento no es sencillamente llorar, dolerse por el pecado, que está bien que lo hagamos, está bien que suframos por haber traicionado a Dios, porque lo hacemos siempre que pecamos, pero el sentimiento más importante que Dios quiere hacer crecer en nosotros es ese cambio de mentalidad, porque de hecho arrepentimiento significa eso, metanoia, cambio de mente. Quiere que usted entienda el amor de Dios que está sobre todas las cosas, sobre todo pecado. Que usted lo integre a su manera de vivir. Y no está obedeciendo a Dios porque me van a descubrir, porque me van a mirar feo, porque los hermanos que van a decir, sino que empieza a cambiar y a no pecar más porque entonces ama a Dios. Por eso le preguntó a Pedro si lo amaba. Porque si usted realmente ama a Dios, entonces ya no va a seguir pecando. Ya no va a caer más. El arrepentimiento involucra que usted entienda el amor de Dios recibido sin merecimiento para que usted retribuya en amor a Dios. Ese es el concepto, ese es el deseo de Dios. Su misericordia es grande, nos vuelve a levantar de esa miseria de vida cristiana que a veces llevamos, pecando muchas veces, fallando y echándole la culpa a los demás. O no, es que mi pasado, es que tantas cosas que tratamos de justificar. Pero el arrepentimiento consiste no en justificarse, no en buscar excusas, sino sencillamente reconocer que ha pecado y entender, como le hizo la pregunta a Pedro, si realmente amamos a Jesús, si realmente hemos recibido su amor para poder ahora entregarlo de vuelta. Esto no es una cosa de esfuerzo humano, no es que yo me propongo salir de este vicio, de este pecado que me consume. Va a fracasar si lo hace en sus propias fuerzas. Lo tiene que hacer por la gracia de Dios, por el regalo que Dios le ha dado de la salvación. Porque así entonces Pedro pudo contestar finalmente: Señor, yo te amo. Tú conoces, sabes todas las cosas. Y así también conoce todas las cosas de nosotros. Sabe exactamente cómo somos. Y no tiene miedo en enfrentarnos y decirlo, que igualmente nos ama, que igualmente nos soporta, que igualmente nos va a dar fuerza para seguir avanzando en esta vida, a pesar que sabe que vamos a fracasar en algunos momentos. Esto tampoco lo tome así como una idea de decir, ve, si Dios perdona, entonces sigamos pecando. No, ese es el concepto. Romanos 6:1 dice que no podemos seguir pecando, no perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. No se lo toma así, sino que haciendo el esfuerzo y aún fracasando, sepa que vamos a ser tolerados, soportados, animados y vueltos a poner en el camino porque Dios es bueno. Como lo dice el profeta Jeremías hermosamente, por la misericordia de Jehová, por su misericordia, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias, nunca. Aún dice, nuevas son cada mañana. Cada mañana usted recibe una oportunidad de Dios de mejorar su vida cristiana. Es perdonado cada mañana, es animado cada mañana, va a ser sometido a prueba, sí, sin duda. Pero Dios le va a ayudar en este tránsito. Porque de otra manera no podríamos. Nadie puede sin la ayuda de Dios. Nadie puede si el Espíritu Santo no está en su vida. Por eso que necesitamos entender, y la pregunta final para hoy día es saber quién es usted. Usted es un Pedro o Judas, no en el sentido de que ha pecado más o menos como ellos, o qué cosas ha hecho buenas o malas, no estamos preguntando eso, sino qué condición tiene delante de Dios. Usted tiene que examinarse profundamente. Tiene que saber si ha sido llamado por Dios, ha sido elegido, como Pedro lo dice en su primera carta. Les habla a los elegidos, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Así llama a Pedro en su primera carta a los que van a escuchar sus palabras, elegidos. Y usted tiene que saber si Dios ha llamado a su vida, si ha entrado a su vida, si lo ha cambiado, si le ha dado otro sentido. Ya debería empezar a dejar de amar el pecado que antes lo fascinaba y empezar a amar más a Dios.
Si usted ha sido llamado por Dios, escogido de Dios, tiene que haber un cambio que se debe ir notando. A lo mejor no el primer día, no el segundo día, pero tiene que haber un cambio de vida. Si no, le insisto, el pecado va a permanecer como lo hace en Judas. Él absolutamente no cambia y va de mal en peor, terminando suicidándose. Suicidándose. Aunque sea en eso, tiene que evaluarse en cómo es su vida. ¿Para dónde va la dirección de su vida? ¿Va hacia Dios o va hacia el pecado y a la destrucción? Tenemos que saber esta respuesta, y aún si no sabe, si duda de si realmente ha sido llamado por Dios, Dios está en su vida, tiene que pedirle a Dios, que es lo más hermoso. Como lo leyó Pachi al principio, Salmo 86. Si usted no sabe si realmente Dios está en su vida, bueno, pídale al Señor. Dios dice que al que viene a mí no le echo fuera. Y el Salmo 86, voy a volver a leer los versículos 3, 4 y 5, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová. Pídale misericordia a Dios. Es Él el único que la puede otorgar. Yo no puedo salvar a mis hijos, yo no puedo salvar a mi familia, yo no puedo salvar a nadie más. Es Dios el que salva a las personas, el que conquista el corazón duro y pecaminoso de todos nosotros. Pero si usted no lo sabe, no tiene dudas, clame al Señor. Dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Tiene que ser un clamor, realmente un deseo interno de pedirle ayuda, auxilio. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Jehová, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Tiene que acudir sabiendo que Dios es bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Hermanos, con esto quiero cerrar. Creo que es importante que entendamos que tenemos todos una naturaleza caída. Eso lo afirma la Escritura. Todos partimos en pecado. No hay nadie que sea bueno en sí mismo. Todos somos pecadores de base. Que Dios salve al que quiera salvar, como dice en Romanos 9. Tendré misericordia del que quiera tener misericordia y me compadeceré del que quiera compadecerme. Eso es elección y decisión de Dios. Usted puede pedir, invocar esa misericordia, invocar ese perdón, si no lo entiende o no lo sabe si lo tiene. Pero si lo tiene, entonces reciba esa verdad, reciba esta doctrina, esta enseñanza, atesórela en su vida, y eso le va a afirmar su caminar cristiano. Eso realmente va a ser el cambio de mente que necesita para vivir conforme a lo que Dios quiere. No a regañadientes tratando de obedecer los mandamientos, sino porque realmente percibe, siente el amor de Dios en su vida. Y es en todo ámbito de vida, cosas pequeñas, cosas grandes. Necesitamos preguntarnos si tengo este amor de Dios, si Dios está conmigo, si puedo sentir su protección, si puedo sentir esa energía o esas ganas de seguir avanzando a pesar de estar desmoralizado, avergonzado por haber pecado. Al igual que Pedro, como les decía, se da cuenta de eso y Dios lo confronta y le dice si acaso lo ama. Eso es lo único que Dios quiere saber. No que se justifique, no que culpe a otros. Quiere saber si usted ama a Dios. Y solamente podemos amar a Dios si hemos recibido su salvación. Oremos. Padre amado, Padre bueno, Padre santo, estamos aquí reunidos, Señor, escuchando tu voz. Qué bueno, Señor, es que haya existido un Judas, Señor, para darnos lecciones negativas de la vida. Pero también cuánto más agradecemos que haya existido un Pedro, alguien que falló tanto como nosotros, que realmente desobedeció muchas veces, y que tú, Señor, por tu soberana voluntad, unilateralmente decidiste salvarlo, rescatarlo, cambiarlo, Señor. Qué seguridad más grande es saberse un escogido tuyo. No para fanfarronear, no para creernos mejores que otros, sino sencillamente fijarnos en tu amor tan grande, en tu gracia que sobreabunda, Señor, sobre todos nuestros pecados. Una vez más, Señor, quiero pedirte que lo que hemos conversado, Señor, llegue a muchos, Señor, a los que están presentes y a los que están por las redes sociales, para que tu palabra entre a lo más profundo, Señor, y que tú conquistes el corazón
de aquellos, Señor, que tú conoces desde antes de la fundación del mundo. Bendice tu palabra, llévala, Señor, al lugar que tú deseas, Señor, y que trabaje en nosotros. Que la gracia, Señor, nos sostenga, porque por la gracia hemos sido salvos, Señor, y también por la gracia seremos sostenidos. Bendice esta palabra. Gracias, Señor, por esta mañana y que tú sigas haciendo tu obra en esta iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.